Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 10 de noviembre. Vivi, el día después de la maratónica jornada ahí en el Congreso, tuvimos acusación constitucional aprobada en diputados contra el presidente Sebastián Piñera y el rechazo del Senado al cuarto retiro, que ahora se va a ver en comisión mixta y que podría eventualmente ver la luz después de las elecciones. Bueno, ya se definieron los diputados precisamente que van a integrar esa comisión, que van a revisar este cuarto retiro. La iniciativa pasó a esta instancia, como sabemos, luego del rechazo del día de ayer. Tenemos ya la comunicación con Guillermo San Martín, que tiene todos los detalles, nos va a contar qué queda en este proceso legislativo en torno al cuarto retiro. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Diana, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjense que ya estaba resuelto en el Senado lo que iban a hacer los integrantes de la comisión mixta, puesto que lo que ocurre en el Senado, como son 5 los integrantes de las comisiones, al establecerse que fuera la Comisión de Constitución la que siguiera adelante con el trabajo, ya quedaban definidos los 5 miembros de esa instancia. Sin embargo, en la Cámara de Diputadas y Diputados también se había definido que eran miembros de la Comisión de Constitución los que debían ser parte de esta comisión mixta. Sin embargo, acá son 13 los integrantes y por eso se debía seleccionar a 5. Finalmente, estos fueron ratificados durante la presente jornada, ya que fueron propuestos por las propias bancadas de los distintos partidos que conforman precisamente, que tienen presencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y finalmente se resolvió que fuera Marcos Ilavaca, Marcelo Díaz, también está Gonzalo Fuenzalida, Osvaldo Urrutia y Carol Cariola. Esos son los 5 integrantes de los diputados que van a participar de esta comisión mixta, sumándose, como les decíamos, a los 5 integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, que también es por todos sabido, está conformada por Pedro Araya, Alfonso Durresti, Francisco Buenchumilla y también por parte del oficialismo Rodrigo Galilea y la senadora Luz Ebensperger. Es decir, las fuerzas nuevamente están en cierta medida mayoritariamente en representación de la oposición, por ende se anticipa que este trabajo desde ya puede tener un despacho más favorable a lo que es un cuarto retiro de fondos de pensiones, pero hay que desde ya señalar que la diferencia entre el trabajo de una comisión cualquiera respecto a lo que es una comisión mixta, acá debe ratificarse el trabajo de esta instancia en ambas cámaras. Si en alguna de ellas hay divergencias, finalmente no es posibilidad de cambios al interior de la discusión en sala, es decir, lo que se despacha íntegramente de la comisión mixta debe ser aprobado íntegramente, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, y por ende es que se requieren acuerdos potentes en el sentido de que no haya disenso para poder alcanzar las mayorías necesarias, considerando que además se requiere el mismo quórum, los 3/5, 92 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y los 26 votos en el Senado, y por eso de que el trabajo de esa comisión va a tener que ser muy exhaustivo para poder ir incorporando todos los criterios que están sobre la mesa en medio de lo que significa el trabajo para avanzar en torno a un cuarto retiro de fondos de pensiones. Y también está lo que significan los plazos, puesto de que ya se ha señalado de que recién se ha dado a conocer el nombre de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados ante esta instancia, y se les consultaban por qué no se puede comenzar a trabajar dentro de los próximos días, por ejemplo, mañana mismo. ¿Por qué no mañana mismo esta comisión se constituye? Puesto que se debe dar cuenta en el Senado. El Senado ya ha iniciado su sesión de hoy, no tiene una nueva sesión en la tarde, y esta próxima sesión está recién registrada y fijada para el próximo martes, considerando que ahí se va a realizar la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, y una vez dándose cuenta en el Senado, ahí recién se puede ya comenzar con el trabajo de la comisión mixta. Pero más allá, como les decíamos, de lo que significa la resolución por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, se ha insistido en que se debe establecer la voluntad por parte de los senadores para poder votar lo antes posible, al menos en comisión mixta, lo que significa este cuarto retiro. Pasemos a revisar palabras precisamente de 2 de los miembros ya designados para esta comisión mixta desde la Cámara de Diputados, como son la diputada Carol Cariola y el diputado Marcos Ilavaca. Queremos decir que estamos disponibles y hacemos un llamado a todo el resto de las bancadas también a estarlo para sesionar la próxima semana si fuese necesario, porque creemos que el cuarto retiro tiene que ser ley de la República a la brevedad. El Senado rechazó la idea de legislar. El Senado ni siquiera discutió en particular el cuarto retiro. Será la comisión mixta la que tenga que discutirlo en particular, y ya lo hemos dicho, nosotros por lo menos como bancada del Partido Comunista estamos por mantener las 3 indicaciones que salieron de la Cámara de Diputados y Diputadas, que nos parece que son justas: rentas vitalicias, pensiones alimenticias y retiro de enfermedades catastróficas.
Se acaba de conformar y votar en la Cámara de Diputados los 5 miembros de la comisión mixta que van a representar esta Cámara, y esperamos que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado llame prontamente a constituir a la comisión mixta. Lamentablemente, la nominación de los 5 parlamentarios tiene que darse cuenta en el Senado, y el Senado recién tiene sesión el día martes. Por lo tanto, el día martes recién podríamos constituir la comisión. No obstante lo anterior, me estoy comunicando con el senador Pedro Araya, con quien conversé ayer, manifestándole mi preocupación y mi voluntad para poder participar inmediatamente en la comisión mixta, porque creo que es algo urgente. El único escenario que podría anticipar que se adelante la conformación de esta comisión mixta es que desde el Senado fijen una sesión extraordinaria para este jueves o viernes, y eso ya se ha descartado, considerando de que ya hubo acuerdo de comité en el sentido de que la próxima sesión, una vez terminado lo que está en curso en el Senado, que es la discusión de presupuesto, se dé paso ya el próximo martes a lo que va a ser la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero sin lugar a dudas, el hecho de que no se hayan alcanzado los votos para que prosperara la idea de legislar de un cuarto retiro en la sala del Senado sigue generando diferencias al interior de la oposición, considerando de que el voto que faltó para poder alcanzar esa mayoría fue el de la senadora Carolina Goich. Hubo declaraciones cruzadas durante la presente jornada, se sigue apuntando a lo que fue su determinación de no entregar su voto, cuál es el costo que puede tener para la carrera presidencial de Yarna Proboste. Y a eso también se suman las críticas que abiertamente se han deslizado por parte del candidato Gabriel Boric, en el sentido de que la democracia cristiana nuevamente aparece tomando determinaciones que no están en relación con lo que se ha acordado en principal por la misma oposición, y eso es lo que va generándose en medio de estas relaciones que se establecen a días de las elecciones, donde también cada una de estas determinaciones, cada uno de estos impactos que se van dando en la toma de decisiones en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado también son parte de la discusión a propósito de la carrera presidencial. Pasemos precisamente a revisar cuáles fueron las declaraciones que dieron durante la presente jornada tanto el candidato Gabriel Boric, que se retomaba sus actividades luego de estar con cuarentena producto del COVID positivo, y la propia también precandidata presidencial Yarna Proboste, en torno a lo que ha ocurrido con este cuarto retiro de fondos de pensiones y cómo debiera seguir avanzando la discusión. Escuchemos esas declaraciones. Y yo creo que lo que demuestra el desenlace de los hechos es que finalmente, si es que se hubiese tomado en consideración las propuestas que nosotros hicimos, la preocupación por la viabilización del cuarto retiro, hoy día los chilenos tendrían, quienes lo necesitan, tendrían el cuarto retiro en sus casas. Yo espero que la comisión mixta sesione para poder resolver esto y que el revés de ayer del Senado se pueda revertir. La democracia cristiana, en el historial que tiene en este gobierno y en el gobierno anterior, ha sido más bien un elemento, un factor que ha torpedeado los cambios, que ha torpedeado las transformaciones. Y eso es algo de lo que, por supuesto, la candidatura de la democracia cristiana se tiene que hacer cargo. Tenía que ir a buscar la respuesta a Magallanes, y creo que no es necesariamente justo con toda la gente de Magallanes, que hace un gran esfuerzo, sino más bien en algunas particularidades que siguen pensando en que es la gente la que está equivocada, y nosotros que pensamos en que hoy día la sensatez básica de la ciudadanía preocupada de su futuro es lo que también nos tiene que movilizar a cada uno de nosotros. Y nosotros fuimos capaces de establecer una mayoría sólida. Yo quiero decirlo con harta humildad. Yo tengo talento para eso, pero tampoco me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no pensando en la comunidad. Bueno, por parte de Yarna Proboste, también de Gabriel Boric, más allá de lo que ha sido el voto de Carolina Goich, que puede resultar fundamental, de todas maneras ellos también apuntan a que las críticas deben estar enfocadas en lo que fue la determinación de buena parte del oficialismo. Tan solo contaron en esta oportunidad con 2 votos, el de Marcela Sabat, el del Manuel José Osandón, a diferencia de lo que había ocurrido con los retiros anteriores, donde hubo otros parlamentarios del oficialismo disponibles, los que en algunos casos en esta instancia decidieron simplemente restarse, no emitir su voto.
voto, y eso ya es motivo de mayores críticas, como ha ocurrido con Iván Moreira, que ni siquiera rechazó. Finalmente lo que hace es no participar del debate, no entregar su voto, y eso es un rechazo encubierto, por decirlo de alguna manera. Lo propio ocurrió con Ena von Baer, que se terminó absteniendo en esta discusión, pero no tomando determinaciones. ¿Y por qué se les critica en esa línea? Puesto de que ellos también están en una carrera parlamentaria. Entonces ahí hay determinaciones que están tomando con mucha conciencia, pero siempre pensando en cuál es el mayor rédito que se puede sacar con miras a lo que son las elecciones parlamentarias. Eso en la línea de lo que significa lo ya ocurrido en el Senado, puesto de que cómo se va a avanzar también va a ser clave. Por una parte, para poder obtener los votos que se obtuvieron en primera instancia para poder aprobar este cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Van a estar disponibles los mismos votos con posterioridad a las elecciones? Es la duda que se ha planteado, puesto de que todas estas determinaciones, como ya lo decíamos, tienen una mirada electoral. Hay que clarificarlo desde ya, y esa presión electoral no va a estar con posterioridad a lo que va a ser el proceso del próximo 21 de noviembre, y es por eso de que algunos parlamentarios del oficialismo señalan que ven complejo que los compromisos y los votos que estuvieron en su momento, incluso en la Cámara de Diputadas y Diputados, puedan repetirse con posterioridad a las elecciones. Y a eso se suma también lo que son los trabajos que se están realizando y avanzando para alcanzar el mayor consenso posible en esta comisión mixta. Ya se ha planteado que 4 son los puntos esenciales que se conjugaron en el Senado para que la oposición lograse actuar en bloque, salvo Carolina Goich. Por una parte, que el retiro de este fondo de pensión constituya el pago de impuestos. Por otra parte, que se realice al menos en 2 cuotas. También que se dejen fuera las rentas vitalicias. Y por último, también quizás el más relevante, que no haya un quinto retiro. Esos 4 compromisos fueron los que permitieron a la oposición alcanzar un buen número de votos, salvo el de Carolina Goich, como insistimos. Pero esas visiones, esos planteamientos no están siendo respetados desde ya, desde acá, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde parlamentarios, incluso los mismos integrantes de esta comisión mixta, ya han señalado que ellos van para que se respete las mismas condiciones que se establecieron acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, es decir, que no constituya impuestos, que sea en una sola cuota, incluso también manteniendo las rentas vitalicias. Y otro aspecto no menor, esta indicación que planteaba de que quienes tuvieran una deuda por pensión de alimentos, si esta fuese mayor incluso al 10% que pueda retirar, puede hacerse uso del resto de los dineros que tienen en las cuentas de pensiones. Pasemos a revisar parte de lo que significa la instancia de la comisión mixta y cómo se viene esta discusión dentro de los próximos días, en palabras del diputado Miguel Mellado, la senadora Marcela Sabat y también otros representantes clave de la oposición como el senador Carlos Montes. Yo veo difícil que el cuarto retiro salga a la luz después de la elección presidencial, porque una cosa es aquellos que hoy día van a la elección y hoy día hay otros que no van, a después del 21, cuando ya estén electos por 4 años. Puede que en la comisión mixta se coloquen de acuerdo los 5 diputados y 5 senadores para llegar a un nuevo proyecto, pero a lo mejor en las salas de ambas corporaciones no estén los votos. Acuérdense que en la Cámara de Diputados los votos estuvieron muy ajustados, no así el primero, segundo y tercero, muy ajustados. Y en el Senado, ¿cierto?, se rechazó. Por lo tanto, juzguen ustedes lo que puede pasar después de la elección. Lo que se busca ahora desde la comisión mixta es justamente establecer un nuevo proyecto acordado, ojalá, para que este pueda avanzar, lógicamente haciendo todo el proceso legislativo de nuevo. Lo importante de abrirse a esta idea de legislar era definitivamente conversar y debatir sobre una respuesta a la que miles de chilenos y chilenas hoy día están urgentemente esperando. Yo creo que hoy día lo que se necesita es un gran acuerdo también para avanzar, por ejemplo, en entregar certeza a chilenos y a chilenas respecto al nuevo sistema de previsión. La opción mía y de otros parlamentarios fue tratar de influir en el debate para mejorar esto de tal manera de que el efecto fuera menor al planteado y especialmente establecer el compromiso con el mayor problema que tenemos, y el mayor problema que tenemos es el quinto retiro, porque si hay un quinto retiro, la verdad que esto se descuadra completamente y hay que pararlo desde ya. Pero nosotros hemos dado una señal clara a la opinión pública: el quinto retiro no corresponde desde ya. Tenemos acuerdo entre los socialistas, por ejemplo, que son votos fundamentales para que el quinto retiro de frentón no, y este retiro hay que evitar y disminuir y amortiguar los efectos negativos que tiene.
Bueno, ¿qué es lo que se viene? Lo esencial para que pueda fructificar la discusión en torno a un cuarto retiro de fondos de pensiones. Por una parte, ponerse de acuerdo en si va a haber disposición para que al menos la comisión mixta pueda sesionar antes de las elecciones. Eso ya se ha planteado por parte de los diputados y diputadas. Vamos a tener que esperar la respuesta desde el Senado y lo más rápido que podría verse sería el próximo martes en la tarde, con posterioridad a lo que es la acusación constitucional contra el presidente de la República, una vez que se dé cuenta en la sala de quiénes van a ser los integrantes de la comisión mixta. Y otro aspecto clave obviamente es respecto al fondo, si van a estar o no estas indicaciones, cuáles van a ser las propuestas que se van a hacer tanto del oficialismo como de la oposición para alcanzar el mayor consenso e intentar repetir, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, que estén los 3/5 que se requieren para que prospere y obviamente seguir haciendo esfuerzos en el Senado para que los votos también estén, incluso insistiendo con Carolina Goich o bien otros parlamentarios del oficialismo para intentar que en esta oportunidad den su voto a favor y pueda quedar disponible para hacer ley. Roberto, Viviana. Sí, todo concentrado entonces en esa discusión de indicaciones, donde estaría la posibilidad de tener un cierto apoyo, pero posterior a las elecciones, sabiendo que este era un tema que precisamente tenía una incidencia directa, sobre todo en aquellos parlamentarios que van a la reelección. Vamos a quedar pendientes. Que estén muy bien. Gracias, Guillermo. Bueno, yo les cuento ahora que hay problemas en algunas oficinas del registro civil. Durante la pandemia hubo una prórroga para las cédulas de identidad que vencían durante la pandemia en nuestro país. Bueno, la semana pasada el gobierno anunció que el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre era válida esta prórroga y entonces llegó una marea humana a las oficinas del registro civil para finalmente renovar el carnet de identidad. Max Frick fue testigo de estas largas filas esta mañana en algunas sedes y en algunas oficinas del registro civil. Max. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes. Hola, Roberto. Sí, muy buenas tardes. Un hecho que empezó hace un par de días con este anuncio del gobierno de que se acaba esta prórroga el día 31 de diciembre de este año. Y claro, hoy cerca de las 3 de la mañana comenzaron a llegar personas, por ejemplo, a la oficina del registro civil de Cerro Navia, una de las pocas oficinas acá en Santiago que atiende de manera presencial con números, se entregan números a las personas que llegan en un orden correlativo y no es necesario inscribirse online como lo hacen las demás oficinas. Claro, esto concitó gran concurrencia de público en ese lugar. Algunos lamentablemente no alcanzaron estos 90 números que fueron entregados principalmente para renovación de cédulas de identidad. Hay que recordar que en el registro civil se hacen un montón de trámites, entre ellos defunciones, inscripciones de nacimiento, registro de placas patentes de vehículos, certificados de matrimonio. Bueno, lo cierto es que hay muchos trámites que llaman las autoridades del registro civil a hacerlo de manera virtual, online. Por ejemplo, los certificados son todos gratuitos y se realizan en los distintos tótem que están ubicados en puntos de la región metropolitana. Por lo tanto, las personas que necesitan sacar certificados no es necesario que asistan de manera presencial. Sí lo tienen que hacer los que lo hacen por cédulas de identidad, pasaportes u otros documentos que necesitan, por ejemplo, registrar la huella, sacar una foto, poner una firma. Eso sí son indispensables hacerlos en este lugar. Lo cierto es que hay muchas personas que ante esta caducidad de sus cédulas y también de esta prórroga hasta el 31 de diciembre se agolparon en las oficinas de Cerro Navia, por ejemplo, porque necesitaban ir al banco, porque necesitan sufragar el próximo 21 de noviembre en estas elecciones presidenciales, senatoriales y diputados. Por lo tanto, mucha gente llegó hasta esta oficina. Vamos a escuchar a algunos de ellos que llegaron cerca de las 3 de la mañana. Esta madrugada hacía mucho frío, exponiéndose también a algún contagio de COVID, porque evidentemente en las filas no hay mucho respeto de la distancia física. Escuchemos lo que dijeron personas que llegaron muy temprano a esta oficina de Cerro Navia. Solamente los primeros 90 de ellos alcanzaron a tomar un número para ser atendidos. A las 3:30 llegué, porque fui a otros lugares y me tenía para diciembre. Para mí no me sirve eso, necesito lo más rápido posible. Si es un trámite que se necesita, para cualquier trámite se necesita urgente el carnet. Me están dando para el 1 de diciembre y no me sirve. Tengo que ir al banco, todo me piden el carnet, lo necesito, así que me tuve que arriesgar nomás. Y la otra cosa que falta también, la inseguridad, porque salir a las 4, yo salía a las 4:30 de la mañana y guarda miedo. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, o sea, terrible. Imagínense, mira, toda la aglomeración para allá y toda la gente, pero la culpa la tiene el sistema porque está súper mal. Imagínense, dan horas como para cuánto, para 2 meses más. Para 2 meses más dan horas y imagínense, aquí piden distancia social, que la cuestión. Hay un riesgo de contagio. Exacto, un riesgo de contagio, imagínense. Este trámite podría hacerse así en internet.
Bueno, a la mayor parte de estas personas les preguntamos si habían hecho el trámite online y la mayoría nos contestaban que efectivamente se ingresaron a la página del registro civil, pero las horas eran para finales de diciembre, principios de enero. Algunos de ellos no les servían porque incluso algunos necesitaban su cédula para viajar, salir del país y necesitaban hacerlo rápidamente. Por eso llegaron muy temprano de madrugada hasta esta oficina. También estuvimos en la sede central que está en calle Huérfanos, en donde también se agolpó mucha gente. Ahí se atiende todo tipo de trámites, por lo tanto habían aproximadamente 7 u 8 filas que estaban realizando las personas. La más larga, claro, la de la cédula, que es el principal demanda hoy en las oficinas del registro civil. Nos contaba el director regional que tienen aproximadamente un retraso de 2 millones a nivel nacional y la mitad de eso, vale decir, 1 millón de personas necesita renovarla acá en la región metropolitana. Por lo tanto, van a disponer de mayor atención al público. Están coordinando, por ejemplo, con el municipio de Santiago, poder habilitar algún espacio para llevar estas maletas con estos computadores notebook para realizar el trámite en otros lugares y así poder dar cobertura a toda esta demanda de personas que están tratando de sacar su cédula de identidad antes del 31 de diciembre. Un dato importante que entregó el director regional del registro civil es que las personas que tengan vencida su cédula, pero que haya sido en octubre, pueden sufragar con esa cédula tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. Vamos a escuchar personas que estaban en esta fila del Registro Civil de Santiago y también del propio director, que nos cuenta un poco que se han visto un poco copados con esta sobredemanda de personas que necesitan su cédula, porque claro, se dejaron estar con estos tiempos de prórroga y ahora que los viene pillando un poco el tiempo, se agolparon todos a las oficinas y también de manera virtual para poder renovar el carnet de identidad. Escuchemos. La verdad es que igual yo al menos una hora, al menos acá. Sí, avanza muy poco la fila y también no es un desorden, nadie sabe bien cómo en qué parte va, no está bien estructurado, no está bien informado. Tengo la cita para las 11:40. ¿Y qué le parece la aglomeración acá? ¿Un poco peligroso por los contagios? Bueno, de pronto sí, mucha gente, pero toca porque yo 2 años esperando, 2 años para una renovación de cédula. Pedí la hora hace más de un mes y estamos haciendo la fila. Mi hijo es cardiópata, asmático, tiene un montón de cosas y resulta de que si yo pedí la hora, encuentro insólito que estemos haciendo fila. Esta semana también se comunicó y se informó, nosotros ya partimos como servicio con un plan de contingencia en el mes de agosto, con varias medidas adicionales en términos de abrir oficinas los días sábados, ir aumentando la dotación en distintas oficinas. Y efectivamente en los próximos días se van a anunciar por parte del servicio medidas adicionales para poder cumplir con la meta, que es renovar la cantidad de cédulas que hoy día es necesario renovar antes del 31 de diciembre. En la región metropolitana nosotros tenemos la mayor parte de las oficinas con agendamiento online. Nos quedan algunas que no, por restricciones tecnológicas fundamentalmente, no ha sido posible que agenden en línea. Pero también se está trabajando el servicio en un nuevo motor de agendamiento que debiera estar liberado próximamente, lo cual va a permitir agendar todas las oficinas del registro civil. Y en aquellas oficinas que no tienen agendamiento en línea hay un agendamiento manual y que mucha gente se vuelca a esas oficinas, que en particular lo que pasó hoy día con Cerro Navia. Bueno, vamos a ver qué pasa con estas medidas que ha anunciado el registro civil, principalmente una que es bastante novedosa, que sería la apertura los días sábados. Hay que recordar que el registro civil solamente atiende de lunes a viernes, los fines de semana solamente está abierto para trámites de defunciones, así que esa puede ser una buena opción tal vez para descongestionar estas oficinas. Los trámites online siguen, lo que reclama la gente es que lamentablemente las horas no son inmediatas, son para 1 o 2 meses más, sí. Y algunos no pueden esperar porque necesitan cobrar bonos sociales, necesitan ir al banco a cambiar un cheque o incluso para la propia elección presidencial. Claro. Sí, me da la impresión, Max, pero es solamente una impresión de que podría haber una vez más una prórroga de un par de meses más para que finalmente todas estas personas que se vieron sorprendidas para renovar el carnet puedan finalmente hacerlo. Habrá que ver en los próximos días, próximas semanas, si es que finalmente el gobierno decide hacerlo. Gracias, Max. Gracias, Max.
Bueno, hay un problema de fondo porque no hay personal para poder atender toda esa demanda. Revisemos también hasta ahora las cifras del Ministerio de Salud. Se reportan 2.229 contagios, 12 personas fallecidas. Los pacientes en la etapa activa del virus ahora ya superan los 13.000, una situación que no se daba desde julio de este año. En tanto, la positividad a nivel nacional sube también, está en un 3,52% y en la región metropolitana fue de un 4%. Los casos nuevos en el país tienen ya un aumento de 35% en las últimas 2 semanas. Y si nos vamos al análisis de la red asistencial, 573 personas hospitalizadas en los cuidados intensivos, 481 conectados a ventilación mecánica. A seguir cuidándonos y sobre todo vacunarse los grupos rezagados para que estas cifras puedan descender. Así es. Vivi, sospecho que la próxima noticia te va a gustar. Sí, me gusta. Mucho. Han pasado 20 meses más precisamente. 20 meses y vuelven los recitales internacionales después de 20 meses con fuertes restricciones por la pandemia. Y tú ya sabes quién va a tocar esta noche en el Movistar Arena, ¿no? Vicentico, que yo también creo que a Carola le debe gustar, Carola Garrido. Y el tema, eso sí, es que vamos a tener que pensar en cantar ahora con mascarilla. Con mascarilla. Con una cierta distanciación. Entonces hay una serie de medidas que se van a implementar y Carola Garrido nos va a contar. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No va a quedar otra alternativa. Vuelven los conciertos, como ustedes lo decían, después de muchísimo tiempo, pero hay que tomar todas las medidas de rigor. Estamos aquí en el Movistar Arena, en el interior del Parque O'Higgins. Poquísimo movimiento a esta hora de la tarde porque recién, unas 3 horas antes del concierto, se van a abrir las puertas para que la gente comience a ingresar. Hubo un recorrido de parte de autoridades durante esta jornada para verificar en terreno que se cumplieran con todos los protocolos establecidos para así evitar cualquier tipo de inconveniente, como sabemos, a causa del COVID que todavía está presente. Hay gente que cree que la pandemia ya pasó, pero estamos en mitad de la pandemia y por eso hay que tomar todas las medidas de resguardo. Lo primero es que se les va a tomar la temperatura al momento de ingresar y todas las personas que asistan al concierto de Vicentico esta noche tienen que presentar su pase de movilidad. El aforo, según se nos ha dicho, para este concierto es de casi 3.000 personas, aunque la capacidad total en condiciones normales, ¿cierto?, cuando se desarrolla un concierto, es de poco más de 14.000 asistentes. ¿En qué varía la cantidad de personas que puede ingresar? Por ejemplo, el consumo de alimentos. Si hay consumo de alimentos, se reduce el aforo a un 30% y hoy sí hay consumo de alimentos. En el caso que no exista esta alternativa, que no haya consumo de alimentos en un espacio cerrado como este, el aforo crece y es del 50%, pero de todas las personas siempre con el pase de movilidad. Así es que bueno, aquí se están alistando, están con bastante ánimo también, han estado parados muchísimos meses y ya estaban esperando con ansias que volviera esta posibilidad de retomar los conciertos. Y ojo que por lo menos aquí en Movistar Arena el mes de noviembre va a estar bastante movido. Quedan presentaciones de Luis Fonsi, que según entiendo son 3 aproximadamente, de otro grupo que finalmente van a completar el calendario hasta el 30 de noviembre. Y lo que sucede es que tienen que hacer 2 presentaciones, si es que así lo desean, por supuesto, los artistas, porque como el aforo es menor, para llegar a una mayor cantidad de gente se tienen que presentar en más de una oportunidad. Es el caso de Vicentico, por ejemplo, que lo va a hacer en 2 ocasiones, y Luis Fonsi, que mencionábamos recién, que tiene programadas 3 presentaciones. Hay un grupo chileno también que va a tocar, Los Vázquez, hay una presentación de humoristas, así es que bueno, toda esa programación usted la puede encontrar porque según entendemos todavía quedan entradas disponibles si es que usted quiere asistir. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaron algunas de las autoridades que vinieron a ver en terreno, como yo les decía, que todo se desarrollara de manera normal, entre ellas el delegado presidencial y también la Seremi de Salud. Nosotros como Seremi de Salud hemos realizado la fiscalización. Este evento tiene una capacidad de 3.066 personas, con el 30% aforo, porque como explicaba el delegado, es un evento en que se va a consumir alimentos, por tanto tiene un aforo del 30%, es un evento sin interacción entre las personas, en que deben mantener 1 metro de distanciamiento físico, uso permanente y siempre digo, adecuado de mascarilla, que cubra nariz y boca. Las personas pueden alimentarse en sus butacas, retirando las mascarillas solo para eso, o en espacios establecidos como esta terraza que está diseñada para la alimentación.
Muy importante que el aforo establecido es con pase de movilidad habilitado. Es responsabilidad del organizador velar por el cumplimiento del pase de movilidad. Nosotros como Seremi fiscalizamos ya que estén las medidas preventivas, hay señalética, hay dispositivos de alcohol gel, hay sanitización previa, está cumpliendo con estas medidas preventivas. Junto a la Seremi Salud, Helga Balich, y a la Seremi del Trabajo, Valeria Díaz, que nos está acompañando en conjunto para poder desarrollar una fiscalización de las medidas asociadas a la prevención del contagio del COVID-19 para los eventos que se desarrollarán el día de hoy y mañana acá en el Movistar Arena, que además cuentan con la autorización por parte de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Dicho eso, nosotros como gobierno estamos muy preocupados y ocupados del desarrollo futuro de eventos, ¿no es cierto?, de participación masiva de personas. Si bien estamos en fase 3, queremos recordar que las personas para poder ingresar deben asistir con el pase de movilidad. Eso permitirá hoy día que en la tarde puedan asistir aproximadamente 2.946 personas, incluyendo 105 funcionarios que estarán en distintos puntos del recinto. La fiscalización que hemos efectuado ha permitido determinar que se cumple el conjunto de medidas necesarias para sacar adelante este espectáculo. Claro, se ha programado todo con mucha antelación para que todo salga como corresponde. Nos despedimos con la imagen en vivo entonces del Movistar Arena. Esta es la parte de la terraza, que es donde la gente va a poder consumir sus alimentos. Se están instalando todo, las butacas también las están preparando. Hay 2 juntas por un espacio de separación, así es que si usted viene solo va a ocupar igual esas 2 sillas si es que lo quiere. Si viene un grupo familiar, por ejemplo, de 4 personas que es del mismo grupo, se van a tener que dividir en 2 porque siempre va a haber un espacio de separación entre cada uno de ellos, como siempre, por precaución. Bien, Carola, ya tenemos claras las medidas sanitarias y yo solamente espero, Carola, que Vicentico toque algunos hits de los fabulosos Cadillacs y nos vamos todos contentos a la casa. A cantar con mascarilla, eso sí. Nos vemos, Carola, gracias. Chao, Carola. Bueno, vamos con una situación y una imagen que grafica emanación de humo, por lo menos, que se puede percibir. Esto es en el Parque Arauco. Ya Bomberos de Santiago ha confirmado esta emergencia. Se dirigen varios carros a poder atenderlo y, por lo tanto, hay que tener ya sea precaución quienes transitan por el lugar y por los posibles efectos en el tránsito, por el corte de las vías. Es una emanación de humo. Bomberos ya junto a compañías no tan solo del sector oriente, sino de otros puntos, como por ejemplo de la comuna de Santiago. Se han despachado 7 carros a un llamado estructural en un lugar con gran afluencia pública. Son las principales problemáticas y obviamente complejidades al momento de reaccionar a esta emergencia. Atención entonces en las esquinas de Avenida Kennedy y Rosario Norte, en la comuna de Las Condes, por lo menos hasta ahora Bomberos habla de una emanación de humo. Todavía no sabemos la confirmación de efectivamente que se trate de un incendio, pero probablemente está asociado a algún tipo de situación relacionada con los trabajos que se están realizando en este centro comercial. Sí, vamos a estar muy atentos entonces, Vivi, a esta información. Hay trabajos, como bien decías, hay todas unas remodelaciones y ampliaciones del Parque Arauco justo ahí al lado del distrito de lujo, así que ya nuestros equipos están acudiendo al lugar para tener más detalles. Hay otra noticia de último minuto, Vivi. Bueno, mañana juega la selección chilena ante Paraguay y está descartado Mauricio Isla. El lateral no viajará a Asunción por ser contacto estrecho de un caso de COVID-19. El lateral no participó en la última práctica por disposiciones sanitarias y deberá realizar un periodo de aislamiento de 7 días, pero podría llegar eventualmente al duelo ante Ecuador. Mauricio Isla finalmente, bueno, no jugará en el partido de mañana frente a Paraguay en Asunción, que es a las 20 horas. Según información, el lateral del Flamengo no entrenó junto al resto de sus compañeros este miércoles en Juan Pinto Durán y aunque se había indicado en un comienzo que era por molestias físicas, a través de un comunicado del Cuerpo Médico de La Roja explicó que Mauricio Isla no viajará finalmente a la capital paraguaya por ser contacto estrecho de un contacto de COVID-19. ¿Qué dice? Se suma además a lo de Aranguis y Pulgar, que tampoco van a jugar, o sea, es un partido bien importante. Sí, una baja muy sensible. Otra baja más entonces, por lo menos en este primer partido, veamos lo que pueda suceder para Ecuador.
Claro. ¿Qué dice este comunicado? Encontrándose asintomático con su programa de vacunación completo y con PCR negativo, de acuerdo a las normas sanitarias del país, procedió a realizar un periodo de aislamiento de 7 días desde el día de contacto en un recinto distinto al de nuestra delegación bajo la supervisión médica adecuada. La pregunta es, Vivi, si es que tuvo contacto estrecho, si es que sale positivo finalmente, si fue contacto estrecho con otros jugadores de La Roja, lo que podría sin duda complicar el futuro de la selección de cara a esta doble fecha de eliminatorias. El futbolista tiene 33 años, venía de acumular 5 partidos por su club en Brasil desde su última pasada por la selección chilena en la triple fecha de octubre. Según información recopilada por ADN Deportes, Marcelino Núñez fue quien ocupó el lugar del Guaso en el sector derecho de la saga defensiva, por lo que entonces el volante de Universidad Católica sería titular mañana ante Paraguay. Bueno, Lasarte tiene una gran misión, que es rearmar un equipo a un encuentro importante, trascendente, con esta nueva baja de Mauricio Isla. Bueno, estábamos hablando de los contactos estrechos en torno al COVID y sabemos que quienes vivieron una situación así fueron los candidatos presidenciales, pero ya veíamos recientemente a Gabriel Boric, que salió de su cuarentena, que estaba en el Congreso, y nos preparamos para un nuevo debate presidencial, que según lo que entendemos, Ignacia, tú lo confirmas, se podría realizar con los candidatos. Bueno, está Franco Parisi, que todavía no ha llegado a nuestro país, y con este cambio que fue bien esperado de un horario distinto, que fueron las 20 horas, porque todos reclamaban, y efectivamente pasadas las 12, a eso de la 1 de la madrugada, costaba mantenerse en pie para seguir escuchando a los candidatos. Así que tú nos cuentas los detalles, Ignacia. Hola, Ignacia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Debate a las 20 horas el día lunes 15 de noviembre, el último encuentro entre los candidatos presidenciales, donde promete llegar Franco Parisi. Estaba hoy día un representante de su comando en el sorteo para el orden de este debate Anatel, donde cada uno de los candidatos va a tener un espacio, va a tener 4 bloques para poder hablar de los distintos temas que se van a abordar en el último encuentro, que dicen es bastante trascendental y que podría marcar también ahí las diferencias entre los distintos abanderados de cara a la elección presidencial, que es el próximo 21 de noviembre. Eso sí, no lejos de las polémicas este debate, porque ayer en la noche fue la candidatura de Gabriel Boric la que le propuso a los otros 6 candidatos hacer un acuerdo para dejar de lado las fake news en los debates y centrarse en las ideas. Sabemos que justamente ese había sido un punto que había generado encuentro entre los distintos candidatos durante debates pasados, y por lo mismo es que desde la candidatura de Gabriel Boric proponen esta idea que no le gusta a todos los comandos y que hoy día algunos le salen a agregar ciertos puntos. Por ejemplo, que los candidatos no puedan utilizar celulares durante el debate o cualquier otro tipo de artefactos tecnológicos. Eso es lo que propone hoy día la candidatura de José Antonio Kast. Se genera toda una polémica en torno a esto, que hoy día los voceros dicen era una buena intención para poder ahí transparentar lo que es el debate, hablar de las ideas de los programas de gobierno y no de noticias falsas que podrían difundir los distintos candidatos durante ese encuentro. Y hay de momento solo una candidatura que estaría dispuesta a firmarla, que es la de Yasna Proboste. Pasemos a revisar a los voceros de las candidaturas que estuvieron presentes en este sorteo de Anatel, dando cuenta hoy día de esta polémica que ronda a este debate. Eso es lo importante para el debate de lunes. Todas las otras cosas son ruido que uno trata de poner para justamente evitar la necesidad de chequear las noticias o las declaraciones que los candidatos hagan en el debate. Encuentro que es una mala noticia para la democracia que, sabiendo los problemas que hay en el mundo entero y en Chile en particular, con las noticias falsas, con las declaraciones que no tienen base científica, haya candidatos que todavía no quieran firmar un acuerdo en ese sentido. Es lamentable, pero bueno, Chile sabrá quiénes están por ir a dar datos de verdad y quiénes no. El acuerdo de Anatel está firmado, está estipulado y es lo que va a estar en el debate del día 15, pero una cosa distinta es lo que quiso impulsar la candidatura de Gabriel Boric, firmando un acuerdo adicional de las fake news, poniendo en tela de juicio la información que entregaban algunos medios, poniendo en tela de juicio la información para instalar mitos que muchas veces llevan a la ciudadanía a confundirse. Los medios de comunicación merecen respeto y no que hayan incluso candidaturas que quieran supervigilarlos con entidades externas que están estipuladas en sus programas de gobierno, pero cuando hablan de cara a la ciudadanía lo niegan. Eso es lo que no queremos que ocurra en el debate del día 15.
Nos llegó un compromiso desde el comando de Gabriel Boric anoche, el cual nosotros leemos, pero sinceramente les decimos, o sea, nuestro compromiso está desde por lo menos el año 2018, cuando manifestamos un proyecto aún más profundo. Nos parece bien cualquier tipo de compromiso que se promueva y efectivamente vamos a tratar de colaborar, pero creemos que más que allá de colaborar con buenas intenciones y palabras, hay que colaborar con hechos. Se planteaba aquí también hacer una plataforma paralela de chequeo de lo que estaban diciendo los candidatos, algo que Anatel dice es imposible de realizar por parte de ellos como entidad organizadora de este debate, pero que sí se firmó un compromiso entre los distintos comandos para que los candidatos presidenciales no tengan ningún otro tipo de artefactos tecnológicos como sonoprompter o una muela, decían algunos, donde le puedan estar soplando información a través de un audífono o auricular en la oreja de los distintos candidatos. Eso va a estar prohibido, dijo Anatel. Lo que van a tener autorizado los candidatos es a tener su teléfono celular encima del podio en el que va a estar instalado cada uno. De momento los 7, porque Franco Parisi confirmó su asistencia, aunque todavía no sabemos cuándo llega a nuestro país. Debería ser dentro de los próximos días si quiere estar dentro de este debate. Debate que desde Anatel explicaban también va a tener un aforo reducido, todo con el fin de evitar contagios de COVID-19, que los candidatos se tengan que volver a ir a una cuarentena a días de la elección presidencial. Revisemos ese detalle que hoy día daban desde Anatel, que tiene que ver con medidas de seguridad sanitaria para resguardar la salud no solo de los candidatos, sino también de su equipo. Respecto a la fake news, que fue una petición, se explicó que no se podía hacer por parte de Anatel, y hay un canal que se comprometió a hacer esto post debate, que es cuando se puede hacer, que no tienen audífonos y que sí se permiten los celulares. Esto se firmó para este debate. Para la segunda vuelta evaluaremos las circunstancias y veremos qué se hace. Hay que ver ahí cómo se pueden ampliar esos compromisos, decían desde Anatel. De momento solo se va a permitir el uso de un celular por parte de los candidatos durante este debate. Debate que más allá de las polémicas de las fake news y de estos compromisos que proponen desde los comandos, tiene que ver con las ideas, con el despliegue de los candidatos y una plataforma que para muchos es importante porque es la última donde se van a ver enfrentados y confrontadas también las ideas de los distintos abanderados presidenciales. Le consultamos justamente a ellos sobre la importancia de esta instancia. Muchos decían es el último minuto para poder ir y contrastar las ideas, marcar las diferencias de sus contrincantes, sobre todo pensando en este escenario incierto donde nada está muy claro de lo que pueda pasar con el resultado de las elecciones el 21 de noviembre. Revisemos esas apreciaciones de los candidatos y las expectativas que tienen respecto a este debate. Nos separan 9 días de este proceso eleccionario, todo es clave de aquí al 21 de noviembre, el despliegue que hacemos junto a nuestros candidatos y candidatas en cada una de las comunas, regiones, el esfuerzo que hacemos a través de nuestros consejeros regionales. Nuestra candidatura tiene además una base que es muy importante, que es el activo de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, que durante este tiempo y particularmente en el periodo que hemos tenido que estar en cuarentenas preventivas se han desplegado con mucha fuerza. Agradezco su pregunta para agradecerle a todos y a todas también. De las encuestadoras de Boric y de Kast de jugar a un 2-3 momio es que nada se mueva. El debate de Anatel va a ser muy importante. Tiene toda razón usted, va a ser un debate trascendente porque como llevan 10 días escondiéndose, bueno, ahora vamos a poder, por fin, avanzar. Espero que lleguen, porque capaz que inventen otro pretexto, que se le acabó la plata para el taxi, el Uber, que no pueden llegar en bicicleta, que veamos si llegan al debate de Anatel. Ahora, bueno, queda un poquito más de una semana de campaña para la primera vuelta. Vamos a ir con toda la energía para tener un excelente resultado en esta primera vuelta. Yo llamo a la gente a ver que tenemos dos proyectos que son muy distintos. En Pugna hoy día, nosotros queremos construir un Estado que acoja, un Estado que cuide y no un Estado que abandone. Y ya voy a tener actividades presenciales. Mañana tengo un foro en la NADE. El día lunes es este debate y vamos a tener, por cierto, actividades en terreno en diferentes lugares. Los debates, cuando son bien llevados y si lo tomamos con altura de miras y no es un debate en que cada uno se dedique a atacar al contrincante, sino a presentar las propuestas que tiene para el país, puede servir para formar la convicción de los ciudadanos y ciudadanas. Nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda porque el presidente Sebastián Piñera promulga la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Escuchemos. Señores ministros, señores parlamentarios, pero
principalmente a las madres que ustedes representan. Porque, digámoslo claro, la primera obligación de los padres es cuidar, formar y educar a sus hijos. Y en Chile, el 46% de las mujeres no vive con el padre de sus hijos. Pero lo que es más grave, 2 de cada 3 de esas mujeres no recibe ninguna pensión de alimentos de sus padres. Esta situación no solamente es injusta, es inaceptable. Y por eso hoy día vamos a dar un importante paso adelante para hacer justicia a esos niños, adolescentes y a esas madres. Recuerdo que 2 meses después de asumir nuestro gobierno, en mayo del año 2018, le propusimos al país, en esta misma Casa de la Moneda, nuestra Agenda Mujer, que incorporaba profundas reformas, acciones e iniciativas legales y de otra naturaleza, con el propósito de avanzar con verdadera voluntad y con un sentido de urgencia hacia un Chile con plena y total igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades entre hombres y mujeres, hacia un Chile con tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso o discriminación contra las mujeres, y hacia un Chile con corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la maravillosa tarea de la crianza y formación de los hijos comunes. Y por supuesto, un Chile que compatibilice mejor la maternidad con el mundo de la familia y con el mundo del trabajo. Cerca del 80% de esta agenda está plenamente cumplida. Y quiero apreciar y reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo Social, el ministro del Trabajo, el ministro de Justicia, el ministro de Interior, el ministro Seguigós, porque ha sido una tarea de todo el gobierno. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque todavía quedan discriminaciones arbitrarias, algunas de carácter legal, que las vamos a enfrentar, y otras de carácter cultural, que también debemos enfrentar. Por ejemplo, necesitamos que el Congreso apruebe la ley que crea el derecho universal a la sala cuna. Y también la ley que establece la plena igualdad entre hombres y mujeres en la administración de la sociedad conyugal, que creo son las últimas discriminaciones legales que quedan en nuestro sistema jurídico. Hace un mes, cuando promulgamos la ley de monitoreo telemático, que era parte de nuestra agenda mujer, también dimos un importante paso para proteger mejor a las mujeres, que son víctimas de la violencia. Porque esa ley dificulta o impide que el condenado o imputado por violencia intrafamiliar se acerque a su pareja o a su ex mujer. Hoy vamos a dar otro gran paso adelante en esa agenda mujer que presentamos al país, creando el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, el que va a ser electrónico, de fácil acceso para los que correspondan, y va a estar a cargo del registro civil y de identificación. Por supuesto que queremos agradecer el valioso aporte que ha hecho el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el mundo académico y especialmente la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia, a poder hoy día ver cómo la luz llega para la ley que crea esta importante protección. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Muy simple, muy claro. Ayudar a esas madres, hijos y adolescentes, obligando a los padres a cumplir con sus deberes con sus hijos y terminando con la impunidad en el no pago de las pensiones de alimentos. Esta ley, y que me escuchen muy bien los deudores de pensiones de alimentos, le va a hacer la vida muy difícil a los padres que quieran seguir evadiendo sus obligaciones con sus propios hijos. ¿Quiénes van a estar inscritos en este registro de deudores? Los padres que no paguen la pensión de alimento por 3 meses seguidos o por 5 meses no consecutivos. ¿Y qué restricciones va a establecer este registro para esos deudores que no pagan sus pensiones?
van a ser muchas, duras y efectivas. En primer lugar, los deudores que soliciten créditos bancarios o devolución de impuestos, se les va a retener una parte de esos ingresos para pagar la pensión de alimentos. Segundo, los deudores que intenten vender un inmueble o un vehículo solo podrán hacerlo si se acredita el pago de la pensión de alimentos. Los deudores, cuando me refiero a deudores que están en el registro de deudores de pensión de alimentos, que sean contratados o ascendidos por el Estado, el Poder Judicial o el Congreso, los gerentes generales, directores de sociedades anónimas, las personas con contratos de honorarios y los pensionados, se les retendrá parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los parlamentarios, los consejeros regionales, alcaldes, concejales o cualquier autoridad que pretenda ser electa popularmente deberá autorizar en forma previa a la asunción de su cargo, si es deudor de alimentos, la retención de parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los deudores no podrán recibir determinados beneficios o bonos del Estado, ni obtener licencia de conducir, ni pasaportes, a menos que acrediten ante un tribunal la necesidad total de esos documentos. Los deudores que sean despedidos tendrán que destinar parte de su indemnización al pago de la pensión de alimentos. La ley establece además la facultad de poder oficiar a distintas instituciones para conocer la capacidad económica del deudor y no siga ocultando sus bienes o sus ingresos. Y además, una acción para poder revocar actos o contratos que estén destinados a reducir el patrimonio y medidas cautelares de retención de fondos que puedan estar en cuentas de inversión o cuentas de ahorro. Además, esta ley modifica el Código Civil e incorpora la pensión de alimentos como crédito de primera clase, es decir, como un crédito que tiene preferencia en el pago, porque estamos hablando de pensiones de alimentos. Lo dijo recién Lorena, no puede ser que una deuda con una casa comercial sea más importante que la deuda que un padre tiene con sus propios hijos. Sin duda, son medidas muy duras, pero son justas y necesarias para lograr que las pensiones de alimentos se paguen oportunamente, para terminar con el calvario de las madres buscando y esforzándose por obtener su pensión, para hacer justicia a esos cientos de miles de niños y niñas que no reciben lo que deben recibir de sus padres, y también para hacer justicia a esas madres que por tanto tiempo, largos años, han debido enfrentar solas la mantención de sus hijos y sus hijas. Estamos convencidos que esta ley va a contribuir a fortalecer una cultura de responsabilidad parental y también a hacer desaparecer la incultura del incumplimiento frente a los hijos. Y lo más importante, hacer justicia. Justicia a esos niños, justicia a esas madres. Y estoy seguro que esta ley va a contribuir a un Chile mejor. Muchas gracias y esperamos que esta ley haga justicia a tantas madres y a tantos hijos. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras del presidente Sebastián Piñera en la promulgación de esta ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que según el mandatario será electrónico y de fácil acceso y va a ayudar a las madres e hijos para que los padres cumplan sus deberes y le va a hacer las cosas más difíciles a los padres, según él, los padres que no se hagan cargo. Por ejemplo, se hablaba de retención de ingresos, imposibilidad de venta, por ejemplo, de un auto o de un inmueble si es que el padre debe la pensión alimenticia. Las autoridades tampoco podrán acceder a determinados puestos si es que se sabe que pertenecen a este Registro Nacional de Deudores y tampoco se podrá obtener ciertos documentos como por ejemplo la licencia de conducir. Claro, un padre que deba dinero, en este caso que no se esté haciendo cargo de sus hijos, tampoco podrá renovar o obtener una licencia de conducir y si son despedidos, ojo, también un dato importante, se les retendrá también la indemnización por despido
laboral. Claro, una ley mucho más dura que busca favorecer, obviamente, a las madres, a sus hijos, de estos padres que finalmente no se hacen cargo de sus familias. Tampoco ningún tipo de beneficio estatal ni de bonos. Y es importante señalar, ¿quiénes podrían llegar al registro de deudores? Todos los que deben 3 meses seguidos, pero además quienes tengan algún tipo de deuda mayor a los 5 meses. Así que vamos a esperar porque está la posibilidad de que responda algunas preguntas a la prensa mientras vemos como cada uno de los ministros está firmando, y por eso es que estamos conectados con el Palacio de la Moneda, porque hay temas sumamente contingentes, dentro de eso la propia acusación constitucional, ¿no? Claro. El cuarto retiro, en un proceso previo a unas elecciones, la situación también en la macrozona sur, así que vamos a quedar pendientes a la posibilidad de que prontamente ya la prensa pueda hacerle preguntas, pero es interesante recordar que una de las situaciones que evidenció la gran cantidad de deudores que hay en nuestro país fueron los retiros, porque ahí, con esa modificación que se hizo, que se te retenía, si es que tú tenías algún tipo de deuda, se dijo, bueno, acá estamos con una problemática gigante en nuestro país, y a partir de eso hubo un consenso transversal, político, como pocas veces también ocurre, para efectivamente endurecer medidas que tienen relación con la deuda a las pensiones de alimentos, que es una situación incomprensible que un padre no se haga cargo, obviamente, de su responsabilidad y en un tema tan fundamental como es la subsistencia, podríamos decir, de sus hijos. Una situación también que atraviesa la campaña presidencial, porque recordemos que uno de los candidatos a presidente, Franco Parisi, no ha regresado al país justamente acusado de deber más de 200 millones de pesos justamente en pensión alimenticia. Estamos esperando ahí la foto de rigor de Sebastián Piñera, porque puede ser que responda algunas preguntas de la prensa en un día después de esta acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados el día de ayer. También el Senado rechazó lo que es un cuarto retiro, lo que no da por terminado el tema del cuarto retiro. Pasó a una comisión mixta, se va a discutir en los próximos días, pero probablemente de ser aprobado podría ser aprobado después del 21 de noviembre, ante lo cual varios sectores indican que tiene más posibilidades de fracasar este cuarto retiro si es que se vota definitivamente después de las elecciones presidenciales, algo que resta verse. Veíamos recién al principio de este noticiero cómo se estaba conformando esta comisión mixta que va a continuar con el análisis de este cuarto retiro. Vamos a ver si finalmente responde preguntas. Acaba de firmar, se acaba de sacar la foto y la pregunta de rigor. La primera pregunta será sin duda su reacción ante la aprobación de esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados, algo que sin duda preocupa al gobierno. El presidente estuvo reunido con sus ministros para ver cuáles son los pasos a seguir, porque de aprobarse en el Senado finalmente el presidente podría ser destituido y no podrá presentarse a cargos de elección popular en 5 años. Vive, es realmente muy grave lo que podría pasar en los próximos días, cuando estamos a tan solo 11 días de la primera vuelta presidencial. Sí, parece que ya está entonces puesto el podio. Vamos a escuchar, retomamos el audio del Palacio para ver las preguntas que le hace la prensa al presidente Sebastián Piñera. CNN, a nombre de todos los medios de comunicación, tenemos 2 preguntas para usted. Lo primero, sobre la acusación constitucional. Bueno, ¿qué le parece estar enfrentando este escenario? Es un juicio político en el Senado. Eventualmente podría ser destituido y pasar así a la historia. Además, por primera vez Chile está dando que hablar en un tema como este. Esa es la primera pregunta. Lo segundo, sobre el cuarto retiro. ¿Confía que la votación ayer en el Senado haga que el cuarto retiro no prospere en la comisión mixta? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos convencidos que esta acusación no tiene ningún fundamento, ni en los hechos, ni en el derecho. Después de una detenida lectura, hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados o en simples conjeturas o suposiciones, y que no cumple con las normas que regulan una acusación constitucional en nuestro Estado de Derecho. Pero además, los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un juzgado de garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema. Y en todas esas instancias, en forma unánime, se decretó que no había ninguna irregularidad, pero además se estableció mi total inocencia. Además, y esto por respeto a la verdad,
los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, fueron también conocidos e investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría. Esta acusación obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observarlos en esa larga noche en que se debatió esta acusación y que, en nuestra opinión, tiene un claro e injustificado interés electoral. Y finalmente, estamos muy confiados que el próximo martes el Senado, actuando como jurado y analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación. Con respecto a las pensiones, el objetivo de nuestro gobierno ha sido el mismo desde el primer día, y es doble. Por una parte, ayudar a las familias que lo necesitan producto de esta crisis social y esta pandemia sanitaria. Y por otra, mejorar las pensiones. Son objetivos complementarios. En materia de acompañar y ayudar a las familias, quiero recordar que hoy día la red de protección social está acompañando, protegiendo y llevando alivio a 17 millones de compatriotas. Y somos 19,6. O sea, prácticamente a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Y está ayudando a más de 1 millón de pymes. Recientemente conocimos un informe de la OECD que dice que la red de protección que Chile ha desarrollado es probablemente una de las más fuertes, más amplias, más robustas en el mundo entero. El segundo objetivo es mejorar las pensiones. Y la primera etapa ya la cumplimos con una reforma que fortaleció el pilar solidario, que la aprobamos ya hace más de 2 años y que ha permitido que más de 1,7 millones de hombres y mujeres pensionados chilenos, los más vulnerables, hayan visto su pensión básica solidaria aumentada en un 50% y su aporte previsional solidario aumentado en más de un 70%. Pero está pendiente la segunda etapa, que apunta esencialmente a mejorar las pensiones de las mujeres, de la clase media y de los pensionados dependientes. Esa segunda etapa la aprobó la Cámara de Diputados hace ya 2 años y sigue pendiente en el Congreso. Por eso yo le pido a los parlamentarios, no hagamos algo que por satisfacer una necesidad hoy día condena a millones de chilenos a quedarse sin ningún ahorro previsional y sin ninguna seguridad social hacia el futuro. Hagamos el camino correcto, que es compatibilizar, ayudar a las familias que hoy lo necesitan y mejorar las pensiones que también las necesitan hoy nuestros pensionados. Esa es la posición del gobierno en la que hemos impulsado desde el primer día y que vamos a seguir impulsando. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Las palabras del presidente Sebastián Piñera lo hace además también flanqueado por gran parte de sus ministros luego de firmar esta ley en relación a los deudores de pensiones, pero en lo sustancial cuando se le pregunta en cuanto a la acusación constitucional dice que están convencidos que esta está basada en hechos falsos o simples conjeturas, hechos que fueron investigados, dice el gobierno, por parte del Servicio de Impuesto Interno. Hay que decir sí que hay una investigación de parte de la Fiscalía en torno a la revelación que hicieron los Pandora Papers, y además también señala que hay una acusación que se da en un contexto de un clima enrarecido, que fue eso lo que se pudo observar en esa noche y que esto tiene netamente un interés electoral. Fueron parte de las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera en torno al tema de la acusación, planteando que espera que el Senado la rechace. En cuanto al cuarto retiro, bueno, la posición ya la sabemos, la conocemos del gobierno, que ha estado en contra y obviamente lo reafirma en el caso de esta posibilidad de un cuarto retiro. Sí, el presidente que acepta solamente acepta una pregunta, que obviamente la primera era sobre la acusación constitucional y el cuarto retiro, y da por finalizada esta ronda de preguntas ahí en el Palacio de la Moneda. Sí, bueno, vamos a irnos a la pausa, pero aclaramos también esta situación en el Parque Arauco. Efectivamente se trata de no era un incendio propiamente tal, ya está absolutamente controlado, así que es importante para la gente que tenía algún tipo de cercanía con este lugar o la gente también que trabaja, así que ya está totalmente controlada esta situación de emergencia y se trataba más bien de un tipo de problema menor. Claro, un generador que provocó esta columna de humo. Bueno, ¿vamos a la pausa, Vivi? Sí, vamos al corte, volvemos ya con más.
Intentó robar un vehículo y finalmente los mismos vecinos terminaron por capturarlo. Efraín Leiva nos tiene esta información, este hecho que se produjo en la comuna de Maipú. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal, Roberto, Viviana? Buenas tardes. Sí, 2 detenidos finalmente por personal de Carabineros luego de ser retenidos por vecinos de la comuna de Maipú en medio de un intento de portonazo. Todo esto cerca de las 9:30 de la noche de este martes, precisamente en esta comuna donde estas 2 personas de 16 y 18 años, ambos varones, llegaron hasta este lugar a bordo de 2 motocicletas, aparentemente, según información entregada por testigos, acompañados también de otras 2 personas. Ven a una vecina, una mujer que estaba llegando a bordo de su vehículo hasta su domicilio, descienden de estas motocicletas, la intimidan aparentemente sin armas y posteriormente incluso la golpean para arrebatarle su vehículo. Sin embargo, esta mujer rápidamente se aferró al volante de su vehículo y comenzó a tocar la bocina en reiteradas ocasiones para alertar a vecinos de lo que estaba ocurriendo. Es en ese contexto que varias personas que viven en este sector de la comuna de Maipú salieron desde sus hogares y lograron dar con estos 2 asaltantes. Finalmente las otras 2 personas que estaban en motocicleta se dieron a la fuga, pero los vecinos retuvieron a estas 2 personas, incluso los amarraron a un árbol para esperar la llegada de Carabineros. Según la misma policía uniformada, todo esto se trató de una detención ciudadana completamente ajustada a la ley y al derecho, porque no habrían golpeado a estas personas, no habrían generado ningún tipo de golpe por parte de los vecinos, solamente los retuvieron hasta la llegada de personal de Carabineros, quienes finalmente los pusieron a disposición de la justicia. Hay declaraciones de la víctima de este intento de portonazo, la escuchamos a continuación. Venía entrando, me subo de nuevo a la camioneta y vienen 4 tipos por la puerta. Y cuando llegaron 4 tipos por la puerta, yo traté de cerrar el pestillo, pero ya me estaban abriendo la puerta. Entonces lo único que hice fue pararme sobre la bocina. Y cuando me paré sobre la bocina, los tipos me tiraron, me empezaron a tirar y bájate, bájate, con todos los garabatos posibles. Me empezaron a tirar de la camioneta y como yo no me bajaba y seguía bocineando, los tipos me pescaron del pelo y me bajaron, me tiraron al suelo. Entonces, y entre todos los vecinos salieron, agarraron a 2 de los 4 y los amarraron ahí al árbol. Y eso es lo que hicieron y pensamos esperar que llegara Carabineros. Claro, declaraciones de la víctima de este intento de portonazo que relataba los segundos de terror que sufrió finalmente cuando estas personas intentaron arrebatarle el vehículo. Un nuevo intento de portonazo que hemos visto ya en los últimos días varios de este tipo de delitos. De hecho, durante este martes la subsecretaria de Prevención del Delito decía que los portonazos y las encerronas habían descendido en cantidad, sin embargo hablaba de que habían aumentado los niveles de violencia empleados por delincuentes, lo que habla también en esta oportunidad en la comuna de Maipú de el cansancio que tienen los vecinos de ser víctimas de este tipo de delitos. Hay declaraciones precisamente de habitantes de este sector de la comuna de Maipú, también de Carabineros, las revisamos a continuación. Un par de jóvenes, adolescentes, habían querido asaltar una vecina, robarle el auto y creo que la habían agredido. La agredieron y ahí los vecinos se dieron cuenta pidiendo ayuda y quisieron hacer la justicia por sus propias manos. La vecina venía llegando a su domicilio y la abordaron un par de sujetos que intentaron quitarle el auto, ¿ya? Para suerte de la vecina venían llegando algunos vecinos de sus trabajos y lograron frustrar este atraco que intentaron hacer estas personas. Cabreado. Lo peor de todo es que todos esos cabros jóvenes los sueltan al tiro, los llevan, como son jóvenes, los sueltan inmediatamente. ¿De qué sirve que la justicia tampoco se puede tomar, los pobladores, tomar justicia por nuestra parte? Una vecina de aquí del sector, llegando a su domicilio, procedió a ingresar su vehículo a siendo abordada por 4 jóvenes, los cuales, ¿no es cierto?, mediante la versión entregada por ella, mediante la intimidación a viva voz, ¿no es cierto?, intentaron sustraerle su vehículo. Producto de esta situación, la víctima procedió a hacer uso del aparato sonoro y a pedir ayuda a los vecinos, quienes salieron en forma inmediata, ¿no es cierto?, a prestarle el auxilio.
lo que provocó obviamente que los entes sociales en primera instancia la sacaran del pelo del móvil, y los vecinos obviamente procedieron a la detención de 2 de los 4 jóvenes que procedieron con este ilícito. 2 jóvenes se lograron dar a la fuga, 2 fueron detenidos por los vecinos y entregados a Carabineros posteriormente. Una vez que Carabineros llegó, estos se encontraban amarrados con unas cuerdas a un árbol, aquí en una plaza que se encuentra aquí en el sector. Claro, en otra información, pero en el mismo contexto de el robo con violencia de vehículos, personal de Carabineros logró desarticular a una peligrosa banda de asaltantes que se especializaban precisamente en robar vehículos en plena vía pública, y momentos antes de la detención, de hecho, habían cometido un robo con intimidación. Todo eso a eso de las 10 de la noche de este martes, cuando personal de la Policía Uniformada de la Tercera Comisaría de Santiago realizaba patrullajes preventivos en calle República con Alameda. Se percatan de un vehículo de alta gama que transitaba por este sector, intentan hacerle una fiscalización, sin embargo este automóvil eludió la acción policial e intentó huir de este lugar. En ese momento también comienza una persecución por parte de la Policía Uniformada que se extiende por varias calles, terminando en Compañía con Manuel Rodríguez, cuando estos sujetos impactaron con otros 2 vehículos. Afortunadamente no hubo lesionados, sin embargo intentaron escapar nuevamente a pie. Es ahí donde son alcanzados finalmente por personal de Carabineros, quienes logran la detención de estas personas. Hay declaraciones de Carabineros y también un ambiente de la persecución que se vivió durante la noche de este martes. La revisamos a continuación. Buena, hermano, buena. Ven para acá. La mano atrás. Carabineros realizaba controles vehiculares en el sector territorial de la Tercera Comisaría de Santiago Centro. Un vehículo no respetó las señales de los carabineros, los cuales huyeron del lugar por distintas intersecciones de la comuna. Momento en el cual colisionó con 2 vehículos sin ocasionar lesiones, logrando la detención de estos 3 individuos. Hace presente que al efectuar un registro, uno de estos mantenía en el cinto de su pantalón un arma tipo fogueo no apta para el disparo. Posteriormente, al realizar un comunicado radial con las distintas comunas de Santiago, se logró establecer que 1 hora antes una mujer había ido a denunciar un delito de robo con intimidación, por lo cual, a través de diligencias realizadas por la sección de investigaciones policiales de la Tercera Comisaría de Santiago Centro, se logró establecer la identidad de estos individuos y relacionarlos con dicho procedimiento, los cuales serán puestos a disposición del tribunal el día de hoy. 3 personas detenidas que finalmente fueron formalizados por el delito de robo con intimidación, y nuevamente todo esto también en el contexto de delincuentes que roban vehículos a través de distintos métodos, la encerrona y el portonazo, y que lo decíamos, los niveles de violencia aparentemente también van en aumento. Viviana, Roberto. Bien, Efraín, muchísimas gracias por toda la información, ya volvemos contigo. Ahora les contamos de una persona que se pasea por los pasillos y los ascensores de un edificio y lo hace portando armas blancas y manipulándolas en presencia, obviamente, de los vecinos. Es la compleja intranquilidad que vive una comunidad en La Cisterna. Así actúa este vecino que transita por los espacios comunes de un edificio, exhibiendo cuchillos en sus manos, lo que hoy mantiene aterrorizada a la comunidad. ¿Cuál es tu sensación después de ver estos videos? Pucha, me causa mucho miedo, súper peligroso, pues imagínate, hay niños y todo, e incluso se veía súper agresivo el tipo. Se trata de un residente de este edificio ubicado en la calle Trinidad Ramírez, en La Cisterna. Arrienda un departamento en este condominio junto a su pareja. Pero hoy sus vecinos buscan sacarlo de la comunidad debido a estas extrañas y violentas conductas. La última afectada es esta vecina. Así quedó la malla de protección de su balcón luego de que el conflictivo arrendatario ingresara a su departamento sin su permiso por la terraza, bajando con una sábana. Este vecino ingresó por el balcón de mi departamento, yo estoy en el piso 6 y él venía bajando del piso 9. Nos sorprendió de una forma muy abrupta, ingresó, rompió la malla protectora. Mi esposo fue sorprendido porque justamente él estaba cerrando la puerta del balcón y
no sabía cómo reaccionar. Perplejo y asustado, su marido intentó reducir al hombre que se encontraba, según cuentan, agitado y con sangre en el cuerpo. Hasta ese momento no tenía ni idea cuál era la finalidad de quien ingresaba de manera tan abrupta y desconcertante al hogar de esta familia. Lo hizo que se arrodillara y que dijera que quién era él, y él lo que decía que lo estaban persiguiendo, que venía de una riña, que lo estaba persiguiendo Carabineros, que él iba a pagar la malla, que él era del departamento 911, y nosotros como que, wow, el departamento 911, Spider-Man. Ese mismo día hicieron la denuncia en Carabineros, enterándose de que a quien acusaban mantenía denuncias anteriores por violencia intrafamiliar, hurto y amenazas. Carabineros señaló que tras tomar los datos de la familia afectada, fueron detrás del sujeto. Sin embargo, no se encontraba en el edificio y hasta ahora nada se sabe de él. La comunidad espera que la administración pueda tomar cartas en el asunto. Da miedo andar en los pasillos, en el ascensor, o ahora uno anda más inseguro. De hecho, sacaron las huellas porque están dejando entrar solamente como a las personas que viven, pero eso igual identificándose, porque él era residente de acá, a todo esto. Entre los residentes hay inquietud y preocupación. Dicen sentirse de brazos cruzados, pero lo cierto es que existen herramientas legales que podrían ser útiles en estos casos. Ya que la ley 19.537 en su artículo 32 establece que todos los copropietarios deben ejercer sus derechos sin perturbar el libre ejercicio de los derechos de los demás. Multas de 1 a 3 UTM y hasta la expulsión del edificio arriesga este arrendatario, que por estos días genera terror entre sus vecinos, que no saben en qué minuto del día podrían encontrárselo en el ascensor. Carlos Grech, crisis migratoria en plena Europa, en la frontera de Polonia con Bielorrusia. La Unión Europea está acusando a Bielorrusia de traer a propósito inmigrantes, refugiados desde Medio Oriente, justamente para que crucen la frontera a Polonia, entren a la Unión Europea y que terminen por crear una gran crisis migratoria en la Unión Europea, que está enfrentada con Bielorrusia y de rebote con Rusia también. Claro, efectivamente. Lo que dice la Unión Europea es que lo que está haciendo Vladimir Lukashenko, el líder, el dictador en Bielorrusia, es instrumentalizar a estos migrantes que por miles han llegado a ese lugar que ustedes están viendo allí, la frontera con Polonia, que es en rigor la puerta de entrada a Europa. Lo que ellos intentan hacer no es llegar a Polonia, sino que cruzar Polonia para llegar a Alemania, que es un país que tiene una recepción de migrantes bastante alta en esta crisis humanitaria que ya lleva varios años y que tiene en este lugar su último capítulo, pero que también día a día uno ve crisis migratorias en el Mediterráneo con barcos que rescatan a migrantes que buscan llegar a Italia, por ejemplo, o a España. Por lo tanto, Europa está viviendo momentos muy críticos en torno a la situación humanitaria de estas miles de personas. En rigor, lo que ocurre allí es que estas personas vienen, como tú decías, de Medio Oriente y de África. Pero allí ya lo más complejo, más allá de las acusaciones cruzadas entre Bielorrusia y Rusia y la Unión Europea, es la cantidad de personas que hay allí sufriendo. Hubo 8 muertos en las últimas horas por el frío y también por el hambre. Polonia en una redada detuvo a 50 de estas personas que están allí congregados en el paso de Kuźnica. El gobierno polaco ha aumentado su presencia militar. Pero claro, lo principal es la acusación hoy día que también se hace a Bielorrusia de ser el autor de un plan específico para desestabilizar al viejo continente. Tanto el Kremlin como Bielorrusia rechazan las acusaciones porque el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha dicho que Rusia está detrás, es el autor intelectual, Vladimir Putin, de esta crisis migratoria. ¿Por qué? Porque Bielorrusia ha sido principalmente uno de los afectados por varias sanciones que le ha impuesto la Unión Europea en medio de una represión en la dictadura de Lukashenko tal que ha hecho entonces que la Unión Europea reaccione y le otorgue sanciones a su régimen. Esto sería una venganza, han dicho entonces, por parte de Lukashenko. Se le ha pedido a Vladimir Putin, dijo la Unión Europea, que actúen en contra de la instrumentalización, de la utilización de los migrantes en medio de esta crisis. Revisamos las declaraciones del premier ruso, de una de las principales autoridades de Lavrov, porque él justamente se refiere a estas acusaciones que hace la Unión Europea a Rusia respecto de ser el autor intelectual de esta nueva crisis migratoria en esa zona.
Los llamados jóvenes europeos continúan empujando a Europa, en el marco de la Unión Europea y la OTAN, a una creciente confrontación con Bielorrusia y Rusia. Realmente espero que los europeos responsables, especialmente las grandes potencias, expresen su voluntad y no se dejen arrastrar a una espiral que es sumamente peligrosa. Bielorrusia ha propuesto muchas veces en esta etapa de la situación en la frontera que se celebre una consulta, que se hable, que se aborden esos asuntos de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Pongan atención con esta imagen, ocurrió en una carretera en México. Un camión provoca el colapso de un puente. Ahí está el momento exacto en el que este camión Tolva arrasa con buena parte de la estructura de esta, que es un puente peatonal allí en la carretera México-Texcoco. El colapso se produjo porque, ustedes ven allí, aparentemente lo que dicen las autoridades es que el camión no cumplía con la altura máxima para respetar estos pasos sobre nivel. Se levanta la góndola de carga y arrastra toda la estructura de hormigón, claramente generando una emergencia. Ahora es providencial que no haya heridos en esto que pudo terminar de manera mucho más lamentable. Ahí está nuevamente el momento en el que ustedes ven ahí una fila de autos. Fíjense en el auto blanco, porque es milimétrica la caída del puente sobre la estructura del camión. No cae sobre la cabina, por ejemplo, del conductor, y tampoco cae sobre el auto blanco, solamente lo roza, y por eso es que el conductor de ese automóvil salva prácticamente ileso, también el camión. Hay un taxi que habría resultado afectado por algunos escombros, y uno de esos escombros impactó al conductor del taxi, que resultó herido, pero nada de gravedad. Allí en México, donde nuevamente las críticas están puestas sobre las estructuras, ¿no? Las obras públicas. Hace algunos meses se cayó un viaducto de 1 metro, ¿se acuerdan ustedes? En Ciudad de México. Allí sí hubo víctimas fatales que lamentar. En Perú hay atención en torno al estado de salud del expresidente Alberto Fujimori, que fue trasladado a una clínica para someterse a exámenes médicos urgentes. Keiko Fujimori, ex candidata, la hija del expresidente, confirmó a través de su cuenta de Twitter que Alberto Fujimori está bajo observación porque está presentando una baja saturación de oxígeno. De acuerdo a los antecedentes entregados por el entorno familiar, padecería aparentemente una fibrosis pulmonar. No está confirmado, pero es una de las principales hipótesis médicas en torno a Alberto Fujimori, que había sido sometido a un cateterismo para aliviar una obstrucción en una arteria hace ya algunas semanas. Esto en paralelo al estado de salud crítico que enfrenta su esposa, su ex esposa, la ex primera dama, Susana Higuchi, que fue internada de emergencia en una clínica por problemas respiratorios, bajo un estado grave y bajo coma inducido. Así entonces, Alberto Fujimori también enfrenta esta nueva situación de salud. A comienzos de noviembre, el ministro de Justicia de Perú aseguró que ante una eventual mejora en la salud de Fujimori, evaluarían la posibilidad de trasladarlo a una cárcel común para que termine de cumplir lo que resta de su condena por violaciones a los derechos humanos. Si estas declaraciones tienen o no que ver con el estado de salud, con el reingreso de Fujimori a una clínica, es algo que estará por darse. Pasamos la frontera, avanzamos a Bolivia, donde a esta hora nuevamente comienzan las protestas por tercer día consecutivo en contra del gobierno de Luis Arce. Las protestas el día de ayer terminaron con un desenlace fatal. Al menos una persona murió en un enfrentamiento con la policía y también con algunos partidarios de Luis Arce. Allí se enfrentan facciones distintas. Es preocupante lo que ocurre en las calles de La Paz, pero también en Santa Cruz de la Sierra, que es el polo económico principal de Bolivia y donde se han registrado también diversas manifestaciones en medio de un paro nacional. En Potosí fue donde se registró la víctima fatal en medio de fuerzas oficialistas y también algunos manifestantes. Luis Arce suspendió una visita programada para el miércoles, para el día de hoy a Potosí, debido a esta emergencia. Hay un amplio despliegue policial porque hay bloqueos de carreteras también en la zona y por eso es que se genera un episodio de mucha tensión en Bolivia. Hay proyectos de ley impulsados por Luis Arce que han generado este paro y también las protestas. Así entonces es el momento más crítico a un año de la llegada de Luis Arce al poder en Bolivia.
La inflación no es un problema que afecte solo a nuestro país, solo a Latinoamérica. Estados Unidos es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido después de la pandemia con los precios que llegan a los consumidores. Se ha disparado la inflación en Estados Unidos a máximos que no habían sido vistos en 3 décadas. 6.2 es el índice de precios al consumidor, el CPI en Estados Unidos. Es el registro más alto desde 1990. Las razones para esta inflación en Estados Unidos son la demanda de los consumidores que ha aumentado y los problemas también en las cadenas de suministro globales. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho hace algunas semanas que en Estados Unidos no había bastante detención en los puertos porque los suministros, los insumos no están llegando a los consumidores? Bueno, también ocurre lo mismo en Reino Unido. Esto es un efecto entonces directo hacia la inflación. Hay una alza más generalizada que en meses anteriores que se había centrado en sectores específicos. Subió la energía, en los precios de la energía, también como en Europa, también en Estados Unidos. Los alimentos subieron un 0,9% de acuerdo a un informe del gobierno. ¿Cuál es la primera medida específica para la inflación en Estados Unidos? El Banco Central ya anunció que va a reducir gradualmente un programa de compra de bonos lanzado para apoyar a la economía tras la crisis provocada por la pandemia. Es decir, allí también hay una lectura respecto de algunos bonos que van a tener que retrotraerse para evitar que la inflación siga aumentando en Estados Unidos. Esto es teoría económica básica aplicada a la contingencia en ese país. Otra imagen que llega desde Tennessee. Una iglesia es la protagonista de esta escena. Hay un pastor que estaba dando una ceremonia, ustedes ven, en Tennessee, y un hombre ingresa armado, se levanta, llega al altar y comienza a amenazar con el arma en la mano a varios de los feligreses que estaban en ese lugar. Pasaron varios segundos de mucha tensión. Ahí está el momento cuando este hombre grita, de acuerdo al registro de la cámara, amenaza a quienes están allí escuchando esta ceremonia, y luego aparece un pastor por detrás, prácticamente lo taclea y hace que pierda la estabilidad de este hombre. Afortunadamente no se le escapó un disparo, no hubo personas heridas, porque claramente lo que hace este pastor es muy temerario. Ezequiel Dicumana es el nombre de este pastor de la iglesia pentecostal Nashville, y logran primero detener a este hombre que ahí está con la pistola en mano, diciéndoles a todos que se pararan en ese instante, en medio de, claro, la tensión, porque ha habido episodios de armados en iglesias donde ha habido resultados fatales. Ahora, esta persona que finalmente fue detenida por la policía enfrenta cargos por delitos graves y agresión agravada. Ya comienza a haber resoluciones en torno a la COP26. Reino Unido dio a conocer el primer borrador de acuerdo tras la cumbre, donde se insta a los países ricos a elevar su ayuda climática para la adaptación, especialmente de aquellos países en desarrollo, porque se ha reconocido en este documento que las naciones con más recursos no están cumpliendo las promesas establecidas en el Acuerdo de París, que consistían en movilizar al menos 100.000 millones de dólares anuales a partir del año pasado para apoyar a los estados que son más desposeídos, que tienen menos recursos en la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Se reafirman algunos compromisos, por ejemplo, mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius, pero esto parece no ser suficiente para detener los efectos del calentamiento global, y por eso es que hay preocupación, y para muchas de las personas que se han manifestado en torno a este edificio en Glasgow han dicho no va a ser suficiente. Ahí están parte de esas manifestaciones, por ejemplo, diciendo que el aumento del agua va a hacer que finalmente los líderes mundiales hoy estén con el agua al cuello, pero también el resto de la población, que es lo más alarmante, ¿no? Y a propósito de esto, pongan atención con esta imagen que viene desde Tuvalu, que es un pequeño archipiélago en Oceanía. El ministro de Asuntos Exteriores grabó su discurso ante la COP26 y ustedes ven que ahí está hablando de las necesidades que tiene esta nación oceánica, de los impactos del cambio climático, pero para ejemplificarlo mucho mejor de qué es lo que podría pasar con Tuvalu, pero también con otras islas del Pacífico, es eso. Finalmente él termina su discurso con el agua hasta las rodillas. Lo hizo específicamente para llamar la atención del mundo respecto de lo que puede pasar con su país si es que sigue aumentando la temperatura del agua. Van a quedar específicamente atrapadas por el Océano Pacífico. Ha llamado muchísimo la atención porque ustedes ven allí, él estaba con traje, con corbata, como si fuese un discurso tradicional ante los líderes mundiales, y luego la cámara comienza a abrirse para ver que él está
con el agua hasta las rodillas del Océano Pacífico, para llamar la atención de lo que podría pasar con todas aquellas naciones, incluida la nuestra, incluida Chile, que tienen una larga costa y que inevitablemente se van a ver afectados por el calentamiento global y el alza de las mareas. Esta es una historia insólita en Perú. Run Run es el protagonista de ella, un cachorro de zorro, pero que fue criado como perro en Perú. Y hoy día tiene en vilo a toda la ciudad de Lima porque se escapó de quienes lo mantenían. Estaba siendo criado como si fuese un perro, pero no, es un zorro y por lo tanto tiene un comportamiento salvaje. Es un zorro de 8 meses que fue vendido a una familia como un perro lobito. Se escapó porque, claro, es un animal salvaje, no es un perro que puede ser domesticado. Pero además hay preocupación porque se alimenta de cuyes, ¿no? De roedores, pero también de los patos, de las gallinas que están en pequeñas granjas en la zona de alrededor y por lo tanto los dueños de esos predios están tratando de buscar a este pequeño animalito que en rigor no es un perro, sino que es un zorro. Había sido vendido inescrupulosamente por vendedores de estos mercados clandestinos de animales y que le dijo a esta familia: cría a este perrito, pero no, era un zorro que está siendo ahora buscado. Imágenes maravillosas que llegan desde Turquía, específicamente de la región de Capadocia, con un timelapse, una secuencia directa en cámara lenta, con globos aerostáticos multicolores y que despegan, cada uno con muchísimos turistas, para ver el amanecer. ¿Por qué? Porque cada año, en esta temporada, se realiza este festival con la misión para los turistas de observar, privilegiados, este atardecer en medio de formaciones rocosas, conocidas como las chimeneas de Hadas, ahí en Turquía. Un espectáculo natural maravilloso, adornado por estos globos aerostáticos sobre los cielos turcos. A propósito de alturas, miren ustedes lo que viene ahora, esta historia. Will Smith es el protagonista de ella. Subió al edificio más alto del mundo y grabó este impresionante video. El actor de 53 años que llegó hasta la cima del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, allí en Dubái, en Emiratos Árabes. Compartió las imágenes de su hazaña en YouTube. Tuvo una preparación física intensa y comienza a subir los escalones hasta llegar a lo más alto de esta torre del Burj Khalifa. Es parte de su nuevo programa que se llama Best Shape of My Life, la mejor forma de mi vida, donde él explica los esfuerzos que ha tenido que hacer para volver a ponerse en forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto unas imágenes de Will Smith, ¿no? con panza, ¿no? Con ponchera, podríamos decir popularmente. Sí, bueno. Bueno, ahora no, ahora está en mucho mejor estado físico. Mira dónde está. Y ahí está, en la parte más alta, ¿no? Donde están las antenas del Burj Khalifa. Un maravilloso escenario también para Will Smith, que obtuvo ya en este video millones de visitas en las redes sociales. Y siguiendo con este segmento que vamos a bautizar como Deprimiendo a los hombres chilenos, vamos a hablar del hombre más sexy del mundo, Paul Rudd, actor de Hollywood, ¿no? Que ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo según la revista People. Todos los años hace esta elección. Ni Roberto Cox ni yo hemos aparecido aún. Vamos a... Estás nominado, Carlitos Grech, para el próximo año. Oye, lleguen a los 52 primero, veamos, y después empiezan a autonominar además. Muy bien. Bueno, ahí está Paul Rudd, que fue destacado en la revista People por su humildad, por su sonrisa fácil, hasta ahí vamos bien. Los ojos verdes, ahí ya estamos mal. Bueno, aquí están parte de las películas más icónicas, ¿no? Participó en Ni Idea, con Alicia Silverstone. Película bien liviana, pero simpática, muy noventera. Pero además participó mucho tiempo en Friends, ¿no? Los seguidores de la serie conocerán su participación, como el novio de Phoebe, ¿no? Ahí está. Paul Rudd, que va a participar en la secuela de los cazafantasmas Ghostbusters Afterlife dentro de los próximos meses. Pero él lo que dice, ojo señores, que lo hace más feliz en la vida es su matrimonio. Ya lleva 18 años, tiene dos hijos, así es que su vida familiar es lo que a él, más allá de todas estas banalidades, lo hace feliz. Oye, lo están chaqueteando acá por interno, dice, ¿sí? Tiene la mansa frente, dice. Pero por favor. Envidioso. No, se estaban refiriendo a mí. No se referían a él, se referían a otra persona. ¿A otra persona? Vamos bien. Bueno, no sé. ¿Cuántos años tiene? 52. 52. Ojalá lleguemos a esa edad de esa forma. Vivos. Ojalá llegue. Ojalá lleguemos, sí. Claro. Bien, Carlos, muchas gracias. Muy bien, nos El hombre más sexy del mundo. Con esta imagen usted debata en su casa si le parece o no. Acá tenemos dos candidatos, vamos a ver qué pasa con eso. Nos vamos al corte y volvemos.
Ya estamos de regreso, Eduardo Sáez, con el informe del tiempo 25. Por ahí nos quedamos en el día de hoy, ¿no? Hola, Edu. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Por ahí. Incluso le vamos a dar unas décimas más porque hasta 25,1 ha sido lo más alto que hemos tenido hasta el momento, aunque ha estado entre 24,8. Por ahí está la oscilación, así que vamos a dejar un margencito solamente para asegurar la máxima de la tarde. Y esto tiene que ver justamente por la nubosidad costera que ingresó durante la mañana y que todavía hay sectores, por ejemplo, la región del Maule, la región del Ñuble, el Biobío, los Higgins, que todavía está revoloteando, mientras que entre Coquimbo hasta más o menos el Maule, siempre por la costa, hay sectores que todavía están nublados y estas nubes durante la noche se van a volver a desarrollar, así que van a volver a ingresar hacia los valles. Mientras que en el sur tuvimos algunas precipitaciones en las cercanías de los lagos, nubosidad hacia la Patagonia, que ya está con cielo parcial, y mientras en el norte se fue despejando paulatinamente con máximas bastante agradables. Antes de seguir, les tengo que dar un dato porque ¿sabían que el nuevo Nestlé Goodness Defensas y Flora Intestinal contiene millones de probióticos, vitamina D, 9 gramos de proteína, es sin lactosa y sin azúcar añadida? Buen consejo. Y ahora veamos cómo está la región metropolitana, porque en este momento cielo despejado, harta bruma, y vamos a estar por lo menos con esta nubosidad amenazante en el sector poniente, que ya lo vamos a ver ahora con el pronóstico para el resto del país, porque esta nubosidad está desarrollada en el frente costero, y vamos a ir viendo cómo comienza a avanzar hacia el anochecer. Veamos entonces el resto del país, porque máximas de 20 en Arica, en Iquique, y fíjense que en Antofagasta, si bien es cierto ya despejó, la máxima allá por lo menos alcanzó ya un 19 grados. Cielo despejados en el interior de la región de Coquimbo, de Atacama, pero con máximas bastante mezquinas de 26 y 19 grados. Mientras que en Valparaíso hay sectores despejados, hay otros nublados, máxima que va a estar ahí muy cerca de los 17 grados. Hacia el sur ya lo veíamos que hay sectores todavía con niebla, la máxima probablemente en el Maule alcance 23 grados, mientras que hacia el sur tenemos también nubosidad que va a estar presente gran parte de la jornada, como la Araucanía, en los ríos con máximas entre los 18 y 19 grados. Pero hacia el sur, fíjense que la Patagonia de a poco fue abriéndose al sol y tenemos máximas que han estado entre los 16 y 15 grados. Veamos ahora la región metropolitana, porque luego del amanecer fresco, no fue baja la temperatura, pero fue fresco por la humedad casi del 99%, y de ahí, de esos 9 grados, nos vamos a quedar entonces con 25 o 26 con cielo completamente despejado, pero brumoso. Y mañana la nubosidad vuelve a ingresar, nubes costeras, nieblas, posibles lloviznas en algunos sectores, y la máxima va a descender unos 23 grados. Les va a costar esta nubosidad romper, por lo tanto va a ser después del mediodía que se abra el sol, así que la mañana principalmente nubosa, 23 grados, pero ya a partir del viernes vuelve el sol, cielo despejado 25, y el sábado otra vez repetimos nubes, y esperamos también en todo caso la posibilidad de algunas lloviznas nuevamente acá en el centro de Santiago. Ah, mira, ya, eso para el sábado. Para el sábado, así que tanto mañana como el sábado, ahí vamos a estar entre los 23 y los 23 grados. Ok, gracias Eduardo. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Chao. Vivi, vamos a hablar ahora de un problema que tienen algunas personas que deciden comprar un departamento. Tenían un crédito aprobado, pero finalmente con el aumento de las tasas y la crisis, varios bancos llegaron y dijeron no les vamos a dar finalmente el crédito, lo cual genera un problema porque uno a veces se compromete a comprar un departamento y con esto finalmente no lo puede hacer. Lo tenemos ya en pantalla a Javier Espinosa, que nos tiene los detalles, porque incluso el CERNAC tiene algo que decir en todo esto. Javi. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Viviana? También, claro, porque hay muchas personas que a esta altura están tratando de incluso de apurar los trámites que estaban ya realizando para poder comprar una propiedad, apurándose a una más que segura nueva alza de tasa para el mes de diciembre y también para un 2022 con tasas de interés también más altas. Y en medio de este proceso, en medio de este apuro para poder concretar esta compra de viviendas, se topan con una situación para muchos inesperada, pero también que ha sido vivida ya por otras personas que durante el último tiempo han querido comprar viviendas, que es que una vez que ocurre la cotización con el banco, que se evalúa el riesgo comercial de la persona y se aprueba entonces entregar ese dinero, se firma y se transa una tasa de interés estimada. El problema es que cuando pasan incluso meses después, llega el momento de la firma de la escritura, la tasa de interés es otra. Y esto porque en el transcurso ha pasado que las tasas de interés han subido en el último tiempo. Eso, según establece el Servicio Nacional del Consumidor, no corresponde. De hecho, en el último tiempo, el CERNAC ha recibido 107 reclamos por lo que ha ocurrido con las tasas de interés, por problemas en los trámites bancarios para poder adquirir una vivienda. Y de esos más de 100 reclamos, 47
37 tienen que ver precisamente con cambios en las condiciones pactadas en la cotización y luego en la firma de la escritura, cuando ya, en definitiva, el trámite de la compra de una vivienda se concreta. Es muy distinto lo que pasa al principio con lo que pasa al final, por así decirlo de manera muy simple. Lo que apunta el CERNAC es que una situación es lo que se plantea, por ejemplo, en una simulación de un crédito hipotecario. Ahí claramente las condiciones son más bien referenciales. Es lo que uno puede obtener, por ejemplo, cuando hace una simulación por internet. Pero cuando ya se hace la cotización, es decir, cuando ya se hace el estudio del riesgo comercial de las personas y se establece entonces que se le puede entregar el crédito hipotecario, se establece ya un vínculo con la persona. En definitiva, se establece también una tasa de interés que debe ser respetada hasta el final del proceso. Hemos hablado durante esta jornada con distintas personas a las que les ha pasado esta situación. Escuchemos cómo ellos han vivido y cómo han podido sortear esta situación. Estoy en proceso de comprarme una propiedad y estoy viendo, en carne propia estoy viviendo esos problemas ahora. Demasiado engorroso, los bancos se están demorando demasiado, ha sido súper difícil, ¿no? Y veo que cada vez más aumenta la tasa de interés y esto no es de un mes para otro, ya cada semana está aumentando la tasa de interés. Exacto, deberían mantenerse las condiciones pactadas. Claramente, si se cambian las condiciones pactadas en un comienzo, sí, eso está mal. Al final no entiendo si es que realmente no están respetando el tema de la tasa fija tampoco. O sea, ¿qué vamos a hacer si aparte hay que pagar nomás? Pues? La legislación vigente establece que toda empresa debe respetar los términos o condiciones ofrecidos al consumidor. En materia financiera, esta oferta se materializa en la cotización y en su hoja resumen. Es lo que hablábamos, la cotización inicial, cuando se logra el pacto, cuando se unen ambas partes, tanto la entidad bancaria como el interesado comprador, allí ya debe estar establecida la tasa de interés que se va a pagar por este crédito hipotecario y debe ser la misma que cuando se firma la escritura, cuando ya se está finalizando el trámite para adquirir una propiedad. El CERNAC, lo decíamos, está monitoreando esta situación, ha recalcado durante esta jornada, ya lo había hecho antes, que está siguiendo de cerca. De hecho, han habido procedimientos voluntarios con algunos bancos con los que se ha logrado una compensación a clientes a los que se les cambiaron las condiciones del crédito hipotecario pactados en un principio y con lo que finalmente firmaron en la escritura. Escuchemos a continuación al CERNAC y también a un abogado de defensa de deudores que aclara también si esto es una ilegalidad o no. Que está monitoreando el cumplimiento de las condiciones acordadas en los créditos hipotecarios ante el alza de tasas de interés. Durante este año hemos recibido más de 100 reclamos de parte de los consumidores quienes nos dicen que las instituciones financieras estarían justificando un cambio de condiciones, argumentando que la tasa de interés se fijaría unilateralmente al momento de la escritura. La ley, en cambio, es clara y establece que toda empresa debe respetar los términos o condiciones ofrecidos previamente al consumidor. En materia financiera, las condiciones se establecen en la cotización y en la hoja resumen que se acompaña a los consumidores. Es decir, la tasa de interés se fija en el momento de aceptar estas condiciones y no al momento de firmar la escritura. Naturalmente las personas reaccionan de manera molesta porque hay que dejar súper en claro, desde el momento en el cual el banco, la institución financiera que a mí me va a otorgar el crédito hipotecario, me entrega la cotización, existe un plazo mínimo de 7 días en el cual el banco debe respetar esas condiciones. Si dentro del plazo yo acepto las condiciones del crédito hipotecario, de ahí en adelante, el tiempo que transcurra para la firma de la compraventa, el banco no tiene ninguna facultad para modificar las condiciones que ya me aprobaron en esa cotización. Así que hay que señalar enfáticamente eso, o sea, las condiciones del crédito hipotecario, sobre todo la tasa de interés que se oferta al consumidor, debe respetarse si es que yo la acepté dentro del plazo. Está muy movido el ambiente y la economía que tiene que ver con el mercado inmobiliario, no solamente por el alza de las tasas de interés, porque no es lo único que ha subido, también han subido, por ejemplo, los rechazos de las preaprobaciones de los créditos hipotecarios, esto según un estudio de la empresa y el portal Enlace Inmobiliario. Por ejemplo, subió hasta un 51% los rechazos de las preaprobaciones de los créditos, esto es superior a lo de septiembre, con
un 44% y 38% en agosto. Hay que fijarse muy bien entonces para que el momento de abrir la llave en la casa propia sea un momento completamente feliz y no pillarse con una de estas sorpresas. Sí, 51% el aumento de los rechazos. Es enorme la cifra de quienes pretendían comprar un inmueble y finalmente no lo pueden hacer justamente por esto. Gracias, Javi. Que estés